Bienvenidos chicos, acá. Hoy día vamos a continuar con la creación de un usuario y de permiso. Vamos a crear un nuevo usuario con su propio table space para poder crear objetos, ¿ya? Pero este usuario no va a tener un esquema propiamente tal, sino que va a hacer uso de el esquema de otro usuario, que es el usuario dependiendo SQL que generamos en la clase anterior. Este usuario de reporte lo único que va a poder realizar es consultas sobre las tablas del usuario aprendiendo SQL. Sí va a poder crear ciertos objetos como pueden ser sinónimos, vamos a revisar eso. Pero estos objetos, si bien son creados en su table space, él no va a tener acceso directamente a la data, no va a estar en su table space, sino que va a estar en el table space del dueño. ¿Sí? Eso lo va a poder hacer consulta. Va a ser como un tipo acceso directo de una a través de un sinónimo que va a ser un acceso directo a la tabla en particular. Ya podría ser perfectamente una vista, pero vamos a revisar eso. ¿Sí? Entonces primero vamos a crear un usuario nuevo. Vamos a colocar create table space. Recuerden que el usuario que va a poder crear usuarios es system, pero también podemos crear un usuario que tenga permiso para crear usuarios que podría ser cualquier otro, un administrador, ¿ya? Pero el admin que creamos nosotros, creamos un rol, no tiene esos permisos, ¿ya? Así que siempre creémoslos con el system. Create table space, vamos a colocar un tbl space reporte SQL, ¿ya? Así se va a llamar el table space. Eh, Vamos a ponerle, quizás podría llamarse data. Creo que algo así generamos los table space. Voy a ver dba table space, algo así creo que era. Me gusta todo, era sobre esto. Me gusta mal escrito table space. A ver, dba table space. Así es table space. Ahí está en la vista. ¿No? Ah, me falta el from. Asterisco. From. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos. Ah, le pusimos sin data. Vamos a colocarlo así sin data. Ahí lo se llama TMP. Entonces vamos a crear el table space para reporte. Colocamos data file. Le damos un nombre. dbl space. Reporte. No, creo que así no le pusimos. Era como tt. Esto lo podemos ver en el table space. O sea, en el data file. Creo que hay un dba data files. Y le pusimos dt-dt- el nombre del usuario reporte SQL data.db. Y le vamos a dar aquí un tamaño, no sé, 50 megas. Lo voy a ejecutar. Y ahí dijo que creó el table space. ¿Ya? ¿Cómo verificamos? Con este select. Aquí está el data file y está también en el table space. Vamos a crear el temporal. Create table space tbl space reporte sql tmp data file dt reporte sql tmp creo que le pusimos tmp.tbf, algo así debiese estar creado. Sí, tmp.dbf size, no sé, voy a poner 30 megas. Voy a ejecutar esto y ahí creé el table space. Si bien no lo vamos a ocupar, estamos creando un table space para estos usuarios. No vamos a ocupar casi nada de estos recursos, pero lo vamos a dejar definido.
Vamos a colocar create user reporte SQL identify by. Vamos a colocar también QWERTY, tema de que sea fácil después crear la configuración. Default table space. Colocamos por defecto el table space de datos. Y después viene temporary table space y definimos table space temporal. Y por último le damos una cuota ilimitada, cuota online, sobre el table space, sobre ese elemento de disco. Ya. Y con esto vamos a poder crear el usuario. Ya. Algo, coloquemos el table space, ahora second space especificado. Coloqué algo para acá. Ah, ya me equivoqué. Este table space es con un temp file. Así que me equivoqué y es temporal y table space. Voy a tener que borrarlo. Se borra con drop, table space, nombre del table space, including content and data files. Vamos a borrarlo. Algo que mal. A ver. Drop table space, including contents and data files. Ah, no copié el nombre del table space que voy a borrar. Ahí está. Ese es el nombre. Ahí se va a borrar el table space temporal que había creado, que no era temporal, porque aquí coloqué create table space y aquí es create temporal y table space. Y aquí hay que colocar temp file. Ya, ahora sí. Ahora que lo creé bien, creé el de datos y el temporal, ahora debiese poder crear el usuario. ¿Ya? Ahí creé el usuario. Recuerden que el usuario no se puede conectar. Entonces primero vamos a crear un profile para que pueda realizar ciertas acciones. Vamos a colocar el profile create profile pro repo de report. ¿Sí? O podría llamarse reportes. ¿Sí? Uno genérico para cualquier tipo de reporte. Colocamos los límites. Vamos a poner que tienen connection time de máximo 240 minutos. Filet, vamos a dejar que pueda fallar 10 veces. Y después de las 10 veces vamos a, a bloquear al usuario. Password log time un día completo. Entonces después se va a desbloquear después del día. ¿Sí? Le vamos a poner un password live time de 240 días. Escribir password más. Ya, con esto que voy a crear ya el profile. Una vez que creo el profile, le asigno este profile al usuario con un alter user. Profile, el nombre del profile. Ya, me falta el nombre del usuario, crea reporte SQL. Entonces con esto, este usuario ya tiene ese profile preestablecido. Y nos faltaría así crear un rol. Create rol. Le vamos a poner rol reportes. Y vamos a asignarle ciertos permisos. ¿Sí? Vamos a agregarle el permiso de crear, create session para que se pueda conectar a la base de datos. Vamos a dar el de crear una vista, create view to role reportes, y vamos a crear el permiso para crear sinónimos. Create sinónimos. Estos son sinónimos privados sobre role reportes. Ya, entonces vamos a crear el rol, vamos a asignar los permisos y estos permisos se los vamos a asignar al usuario. Vamos a hacer un gran rol sobre el usuario reporte. Y ahí le vamos a dejar por defecto
con alter user, por defecto el usuario reporte, el rol se llama rol reportes. Entonces con este usuario ya no podemos conectar a la base de datos. Ya me voy a conectar a la base de datos. Vamos a colocar aquí el nombre del usuario. Lo copiamos acá en la conexión. Copiamos acá y colocamos QWERTY con minúscula. Aquí creo que es 1522 en mi caso porque cambié el puerto. Voy a dar probar, conectar, guardar. Y ahora ya me puedo conectar con este usuario. ¿Ya? Este usuario no tiene tablas, no tiene nada. ¿Sí? De hecho no tiene ningún elemento. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Yo esto lo ejecuté con System por si acaso. ¿Ya? Hay algunas secciones que la vamos a ejecutar con otro usuario. ¿Ya? Vamos, por ejemplo, a crear un sinónimo público con el usuario aprendiendo SQL. ¿Ya? Se puede crear el sinónimo público con un usuario system asignando ciertos elementos para que quede almacenado en el table space de aprendiendo SQL, o puede ejecutar el comando con aprendiendo SQL. Ambas opciones son válidas. ¿Ya? Vamos a mostrar una, la vamos a ejecutar y vamos a mostrar la otra, pero no la vamos a ejecutar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un sinónimo, ¿sí? Que va a ser como un alias, como un acceso directo a una tabla, para que todos puedan ver ese sinónimo, no significa que tengan permiso para hacer la consulta. Después vamos a ver cómo crearle el permiso. Tenemos que colocar create o replace sinónimo, public synonym. ¿Ya? Y aquí le vamos a asignar un nombre, por lo general, synpub de sinónimo público. Y vamos a utilizar, por ejemplo, la tabla región. ¿Ya? Y vamos a hacerlo sobre región. Entonces se va a crear un sinónimo público aquí en Aprendiendo SQL. Me voy a conectar con Aprendiendo SQL. Aquí en la sección de sinónimos públicos, aquí sinónimos públicos, vamos a ver aquí el sinónimo público de región. Creo que ya lo había creado. Voy a borrarlo. Voy a borrarlo. No tengo permiso para borrarlo. Voy a tener que borrarlo con el usuario system. Creo que con ese también puedo verlo. ¿Ya? Lo voy a borrar y vamos a crear, a regenerarlo. ¿Ya? Esto es sinónimo público. Aplicar filtro. Sin región. Vamos a ver si lo puedo borrar. Ya, entonces, ya lo borré. Entonces, aquí, esto lo vamos a ejecutar con el usuario dueño de la base de datos, ¿ya? Porque aquí nos sale el nombre del usuario dueño de la base de datos. De hecho, si lo ejecuto un system, el usuario system no tiene la tabla región. Entonces no va a poder crear el sinónimo. Vamos a tratar de probar, a ver. Ejecutémoslo con system. Se creó igual. Quizá aquí tengo tablas regiones. Sin querer apliqué quizás región aquí y ya la tengo. Voy a tener que borrarla, a ver. A ver. No, no la veo. Lo voy a borrar, ¿ya? No debiésemos haber hecho esto. Debiésemos haberlo ejecutado con el usuario dueño. ¿Ya? Voy a borrar de nuevo el sinónimo. ¿Sí? Se puede borrar de varias formas, por si acaso. Con un drop sinónimo. Lo voy a borrar desde acá que es más fácil. Entonces, voy a crear esto con el usuario que es el dueño. Y aquí vamos a ver algunas cosas, ¿ya? Voy a ejecutarlo con el dueño de la base de datos. Si me voy aquí con el subdueño a sinónimos públicos, en realidad puede ser con cualquier otro usuario que pueda haber quizá cierto elemento. Si le coloco a abrir, aquí voy a ver que el dueño del objeto es aprendiendo SQL, ¿sí? El nombre de la tabla se llama región. El tipo de objeto que estoy haciendo referencia a una tabla, porque puede ser una vista, puede ser distintos tipos de objetos. Puedo hacer referencia hasta con un sinónimo a una secuencia. Es público, cualquiera puede verlo. Entre comillas, ver el nombre. Por ejemplo, voy a acceder con reporte. Voy a hacer el mismo filtro porque aquí los sinónimos públicos, todos pueden ver los sinónimos públicos de todos, ¿no? Entonces, aquí voy a colocar sin región. Vamos a ver si es que se puede visualizar. ¿Ya? Sí lo puedo visualizar, pero si le hago doble clic, no veo información. ¿Ya? O sea, puedo ver el sinónimo, pero no puedo acceder a él. No tengo permiso. ¿Ya? Entonces, vamos a darle permiso a ese usuario sobre el sinónimo. Recuerden que el sinónimo está apuntando a una tabla. Entonces tengo que darle permisos de lectura al usuario para que pueda ver el sinónimo y la tabla. ¿Ya? Suena enredado, pero es hacer un grant.
y colocar select, que va a poder solo hacer select sobre la tabla de región. ¿Ya? ¿Quién va a recibir este permiso? Reporte SQL. Vamos a ver si es que este usuario tiene permiso. Por ejemplo, lo estoy tratando de hacer con el usuario aprendiendo SQL, pero no recuerdo si es que le di los permisos suficientes para hacer esto. ¿Ya? Así que vamos a tener que revisar. ¿Ya? Si no, esto se puede ejecutar con system también. ¿Ya? El darle los permisos de una tabla en particular de un usuario, de otro usuario, a otro usuario, para que pueda leerlo. ¿Ya? Voy a ver si es que lo puedo hacer con este usuario. Quizás no lo puedo hacer por permiso. Me va a decir si es que no lo puedo hacer por permiso. Sí lo pude hacer. ¿Ya? Entonces, este usuario pudo darle permisos al usuario reporte sobre la tabla de región. Entonces ahora, si me voy con el usuario reporte al sinónimo, recuerden que aquí está el usuario aprendiendo SQL, reporte SQL y sistema. Me voy con el usuario reporte, voy a hacer un refrescar acá y voy al sinónimo público. Ahora puedo ver la información. De hecho, si me conecto con el otro usuario, me voy a conectar con el usuario acá en una nueva hoja y hago un select asterisco from sin pub región. Voy a poder consultar la tabla y en específico la información de esa tabla. ¿Sí? Entonces, ahora este usuario de reporte puede acceder a esa tabla sin la necesidad de tenerla creada en su propio esquema. Es de otro usuario. Y solo puedo hacer lectura por el momento. ¿Sí? O sea, si trato de hacer un update, no me va a dejar. Si coloco un update, me debiese tirar un error. Update, sinónimo. Set, no sé. Nombre igual a, no sé, example. Where código región igual a 1. Vamos a ver si es que me deja hacer esto. Si me deja es porque puse mal los permisos. ¿Ya? Se dan cuenta, me dice que no tengo permisos para poder acceder a esa tabla en particular. ¿Dónde te dan los permisos? Cuando aquí le coloqué select, puedo colocar select, update, sorry. Puedo colocar aquí select, update, delete, insert. Ahí son los 4 permisos que podría darle sobre una tabla. Yo, en el tutorial como un usuario de reporte, acceso limitado, solo lectura. ¿Ya? Sí, vamos a crear un siguiente sinónimo, pero va a ser un sinónimo privado. Va a ser dueño reporte de ese sinónimo. ¿Ya? Si bien reporte puede crear sinónimo, no tiene permiso sobre las tablas del usuario admin. Así que, aprendiendo de SQL. Así que aprendiendo de SQL o System puede crear un sinónimo privado que apunte a ese recurso. ¿Ya? Vamos a hacerlo quizás con System. ¿Ya? Aquí voy a ejecutar en vez de aprendiendo quizás con System. Bueno, esto como lo hacíamos con System. Esto en vez de colocar aquí sin público, sin nada, colocamos aquí aprendiendo SQL, que es el dueño de la base de datos, para que quede creado el sinónimo público dentro del dueño, dentro del esquema de él. Y aquí lo mismo, aquí si lo hacemos con reporte, aquí con el usuario administrador, debiésemos haberle dicho, oye, con el usuario system, debiésemos haberle dicho, oye, yo quiero darle permiso a la tabla de región del usuario aprendiendo SQL al usuario de reporte para que pueda hacer un select o leer la tabla. Se hace de esta forma con el usuario system. ¿Ya? Si estamos dentro del usuario aprendiendo, no es necesario porque él es dueño. Entonces, con esto creo el permiso. ¿Ya? Vamos a ver si es que el otro permiso lo puedo crear. ¿Ya? Tengo que crear un sinónimo privado dentro de la base de datos de reporte. ¿Ya? Entonces, debiese crear un sinónimo privado. Por ejemplo, haciendo un create sinónimo sobre una tabla en particular. ¿Ya? Pero para eso primero tengo que tener permiso. De hecho, con este mismo usuario podía darle permiso sobre otra tabla. ¿Vale? Le voy a dar permiso con el usuario administrador, o sea, con el usuario dueño aprendiendo SQL. Voy a ver si que puedo darle un gran select on comuna to reporte SQL with run option. Esto hereda las opciones que tienen las tablas y los permisos y los privilegios. Aquí le di permiso al usuario reporte para poder consultar comuna. Voy a
con el usuario reporte, voy a crear acá, que lo vamos a escribir acá y lo vamos a cambiar aquí, le vamos a cambiar la conexión, ¿ya? Voy a colocar aquí create or replace sinónimo. Sinónimo va a ser uno privado, así que va a quedar almacenado en una sección en particular de su usuario. Sinónimo le vamos a poner sin comuna y vamos a colocar sobre aprendiendo sql.comuna. Se supone que ya tengo acceso a esto, ¿ya? ¿Cómo lo verifico? Si me voy acá, hago un select sobre el usuario y la tabla, debiese poder acceder porque aquí yo le di permiso de lectura. Acá. ¿Ya? No sé por qué me marca aquí que hay un error. ¿Ya? Voy a ejecutar esto y yo debiese ya poder acceder con el usuario reporte sobre la tabla, colocando el nombre del usuario en la tabla. ¿Ya? Si se dan cuenta, accedo. Entonces yo perfectamente aquí mismo o en la otra hoja con el usuario de reporte, voy a poder crear el sinónimo. Entonces voy a colocar crear o reemplazar sinónimo, de llamar sin comuna, aprendiendo sobre la tabla comuna del usuario aprendiendo SQL. Y ya tengo permiso para hacer esa en el setting. Vamos a colocar ejecutar. Se creó. Entonces si me voy aquí con el usuario reporte, de hecho, coloco aquí actualizar, refrescar sobre el sinónimo. Aquí está sinónimo. Aquí está el sinónimo privado. Si me meto, dice que el dueño del sinónimo, sí, el dueño del objeto real, que es la tabla, es aprendiendo SQL, ¿ya? El sinónimo se llama sin comuna, pero se creó dentro del table space de report. Es parte de los sinónimos que tiene reporte, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Para encapsular las tablas reales. Y, por ejemplo, yo podría crearle una vista a un usuario, ¿sí? Colocar create view, no sé, como una región, y hacer una consulta, un select, no sé, asterisco from región join comuna m con m punto código, supongo que se llama código región, vamos a tener que revisar, es igual a r código región. Vamos a revisar bien la tabla. Si me voy a ir a la base, al dueño de la base de datos, que es aprendiendo SQL, y vamos a ver la tabla región primero. Se llama código región y en comuna se llama código región y código comuna. Y aquí podría perfectamente imprimir, por ejemplo, código comuna, nombre y código. Entonces, por ejemplo, aquí esto lo tengo, si lo ejecuto con el usuario reporte, no me va a funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el usuario reporte no tiene la tabla región ni la tabla comuna, pero sí tiene acceso a sinónimos que hacen referencia a las tablas de aprendiendo SQL. Entonces tengo que ir a los sinónimos. Región está creado un sinónimo público, así que yo puedo acceder al sinónimo público. Y en comuna, en vez de ir a un sinónimo público porque no existe, voy al sinónimo privado que creamos para este usuario en particular que se llama sin comuna. Que lo dejamos aquí, creo. Aquí definido, ¿no? Entonces ahora debiese poder obtener la información. Voy a hacer el select nomás. Ya. Dice que hay una columna ambigua porque me espera que yo le defina aquí los alias de las tablas. Voy a poner toda la tabla M de comuna. No me acuerdo por qué habíamos puesto M, pero le puse en vez de C. Entonces aquí está la tabla. Y yo perfectamente puedo haber creado, vamos a crear aquí una vista. Y se creó la vista. Entonces ahora yo perfectamente puedo hacer la simplificación. Puedo hacer un select asterisco from como una región. Le dice haber puesto view. Pero no le puse view. Vamos a dejar así nomás. Si se dan cuenta, entonces, para que un usuario en particular, por ejemplo, este usuario podría ser perfectamente usado en un reporte de un sistema en particular, para que el desarrollador simplifique lo más posible el código, o si alguien quiere acceder a ese usuario de reporte, tú le puedes decir, oye, accede a la vista que se llama X y que haga un select nomás, ¿ya? Y estamos accediendo directamente a la información del usuario aprendiendo SQL, ¿ya? Toda la información es del otro usuario, pero yo tengo permiso de lectura, ¿ya? Una mejora podría ser que aquí coloquemos un with read only, creo que se escribe read only.
sea solo lectura. Así cualquiera que trate de actualizar la vista, creo que, no sé si es que se puede crear o reemplazar, o replace. No me acuerdo si es que existe esa cláusula para la vista. Ahí sí. Entonces, esto aún limita todavía más la vista. Si bien a los sinónimos que puedo acceder son tablas, que solo tengo permiso de lectura, aquí a la vista le agregué que es de lectura. O sea, si alguien trata de hacer cualquier cosa, no va a poder modificar la data, ¿ya? Esas son las ventajas de crear sinónimos públicos, privados, ¿sí? Y después referenciar tablas en particular, ¿sí? Que podemos crear usuarios que solo pueden leer, ¿sí? Y esto perfectamente podemos separar, no sé, dos tipos de usuarios para el mismo sistema. Puede ser una aplicación en Java, en Python, en JavaScript, lo que sea. Y que se use un usuario A para ciertos módulos y un usuario B para otros módulos que son solo de consulta, ¿sí? Eso por hoy día, chicos. Espero que les haya quedado claro cómo crear eh, un usuario que va a tener su propio table space, pero no va a tener objetos principales como tablas, vistas, o sea, tablas, índice, secuencia. Si va a tener vistas, le demos permiso para crear vistas, permiso para crear sinónimos privados y para conectarnos a la base de datos. Entonces está súper limitado este usuario. Si alguien quiere hacer más cosas, no puede, porque el usuario solo puede crear vistas, se puede conectar a la base de datos y crear sinónimos. No puede crear ni siquiera tablas, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? Poder definir distintos tipos de usuarios para distintos tipos de lógica dentro de los sistemas. Eso, chicos, por hoy día. Nos vemos, cuídense, chao y descansen.